En primer lugar, muchísimas gracias a la cadena SER por invitarme, por invitar al Club de Malas Madres. Para mí es un placer y sobre todo agradecer a Isa Gracia, que además de ser gerente de ventas en la cadena SER, es una de mis mejores amigas y muy mala madre, que todos lo sabemos, Isa. Entonces, además de Isa, ¿cuántas malas madres hay hoy aquí? Que levante la mano. Muy bien. Malos padres también veo, sí, que está muy bien, ¿eh? Y buenas abuelas también veo algunas, pero que seguro que fuisteis malas madres hace unos años. Entonces, bueno, os quiero contar un poco cómo nace el movimiento del Club de Malas Madres. Nace a partir de un tuit que escribió Laura Baena, que es la fundadora del Club de Malas Madres. Ella, cuando fue madre hace 7 años, pues la realidad que le habían vendido de lo que era la maternidad chocó totalmente cuando cogió a su hija en brazos y se empezó a desahogar en Twitter, que en aquel momento Twitter no era la selva que es ahora, y para ella era la terapia más barata, ¿no? Se desahogaba de por qué ella se sentía mala madre y lo compartía en redes sociales. Lanzaba un tuit cada noche en torno a las 10 de la noche, que era cuando las niñas se dormían, y es: ¿cuál es tu mérito de mala madre? Porque te canonizarían como mala madre. Lo lanzaba en la red y poco a poco fue conectando con muchísimas mujeres que expresaban sus sentimientos de mala madre, lo decían abiertamente, y al poco tiempo fue conectando con cada vez más mujeres y formó un movimiento social, ¿no? Fue entonces cuando realmente se formó el Club de Malas Madres. Entonces, como decía Jordi antes, el Club de Malas Madres es un club de mujeres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería, con ganas de cambiar el mundo o al menos morir en el intento. Esta es la esencia del Club de Malas Madres y así nació. Y de repente, al cabo de unos meses, todo hizo boom. Boom, ¿por qué? Porque las redes sociales empezaron a subir seguidores sin parar. Los medios de comunicación empezaron a contactar con nosotros, con Laura, y paralelamente, a medida que subían el número de seguidores, también crecía esa responsabilidad, ¿no?, social de dar un contenido y de dar respuesta a todas esas mujeres que estaban uniéndose a este movimiento social. Por lo tanto, se creó, ¿no?, esa misión del Club de Malas Madres, que no deja de ser, seguimos teniendo esa misión. Las malas madres vienen a romper con estereotipos, sobre todo con el estereotipo de mujer, de madre tradicional, ¿no?, a poner voz a madres reales, porque hasta ahora nos encontrábamos con la maternidad aspiracional, ¿no?, con los anuncios de televisión que eran más aspiracionales que reales, y el Club de Malas Madres habla de mujeres reales que trabajan fuera pero también dentro de casa, que es un trabajo, y que van corriendo a todos lados y, sobre todo, que esto es lo que más me gusta, no pierden su identidad como mujer, porque parece como que la M de madre chafa la M de mujer y cuando eres madre desaparece toda esa identidad que tenías tú antes. Por lo tanto, la misión del club es mantener nuestra identidad como mujer, romper con el mito, ¿no?, de Superwoman, que tanto se ha hablado hoy en la primera parte, y bueno, y reconocer que eres mala madre sin tabúes, sin complejos. Entonces, paralelamente, mucha gente nos pregunta, ¿no?, ¿cuál es la clave del éxito del Club de Malas Madres? Pues realmente fue eso, de a partir de la experiencia individual de Laura, conectar con una necesidad social. Era necesario que alguien pusiera voz a un sentimiento que seguro que muchas de las que habéis levantado la mano y que sois de otra generación lo sentíais, pero no lo podíais decir abiertamente, ¿no? Pues hoy en día nuestra generación poco a poco lo vamos reconociendo y queremos romper con esos estereotipos, ¿no? Queremos desmitificar la maternidad y queremos ser libres y poder hablar de la maternidad sin ninguna norma social. Paralelamente, cuando empezó el club, cuando era en torno de unos 2.000, 2.500 seguidores, para que os hagáis una idea, yo fui madre. Y bueno, pues leyendo el blog del Club de Malas Madres, cada vez que Laura escribía sobre su experiencia como directora creativa, ella tuvo que renunciar y explicaba su experiencia por su falta de conciliación, yo veía que cada vez que ella escribía se generaba muchísimo debate en redes sociales, en los comentarios en el blog. Y yo, como socióloga, pues lo leía con mis gafas de socióloga y pensé, ostras, que aquí hay realmente un problema social latente que se llama conciliación, hay mucho malestar, sobre todo en las mujeres, y hay que hacer algo. Entonces, bueno, mis amigas que han venido hoy, que están aquí, saben que me senté un día y le escribí a Laura y dijimos, tenemos que hacer algo. Nos sentamos a tomar algo y dijimos, vamos a cuantificar, vamos a hacer una primera encuesta, un primer estudio sociológico sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo concilian las mujeres, cómo
concilian las familias y por qué está recayendo todo esto en los hombros de la mujer. Entonces lanzamos nuestro primer estudio en el que sacamos la primera conclusión, que 8 de cada 10 mujeres no pueden conciliar su vida personal, familiar y laboral. Y a continuación os voy a poner un vídeo sobre lo que fue durante en 2015, esto fue en 2015, coincidía con las elecciones en diciembre. Le hicimos una petición a través de la plataforma change.org a los principales partidos políticos para que se comprometieran a incluir en sus programas políticos medidas de conciliación. Entonces, quiero que veáis este vídeo. Yo soy creativa publicitaria, trabajé en publicidad durante 10 años, también llegó el momento de ser madre y cuando fui madre me encontré con el problema de la conciliación y realmente en ese momento, pues después de intentar, ¿no?, de luchar por conciliar, comiendo menos, viviendo menos y durmiendo menos, te caes. Yo empecé a sentir que era mala profesional, mala creativa, mala esposa y mala madre. Durante la escuela, la universidad, incluso cuando encuentran el primer trabajo, cuando desarrollan los primeros años laborales, no se plasma la desigualdad social entre hombres y mujeres. Pero en el momento en que llega la maternidad es cuando se empieza a destapar todos esos roles tradicionales que pesan sobre la mujer y que todavía no han desaparecido. Pues decidí que tenía que tomar un camino, que no podía continuar con las dos cosas y decidí buscar un plan B, decidí dejar la publicidad, pero luego lo encaminé a esta lucha de la conciliación que tenemos en el Club de Malas Madres. ¿Cuántos llevamos? 247.000. ¿Cuál es la solución de todo esto? Pues dirigir esas políticas de conciliación, redefinirlas y dirigirlas a todo el mundo. ¿Cómo se dirigen a todo el mundo? Pues al final es ofreciendo unas jornadas laborales en las que hombres y mujeres puedan disponer del mismo tiempo. Entonces, ofreciendo la misma jornada a todo el mundo y con una flexibilidad horaria, por supuesto, pues se podría corregir esa desigualdad social. Nosotros pedimos incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Claro, el problema no es de la empresa, el problema es de cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Y de cómo realmente estamos en una cultura del presentismo laboral, de calentar la silla, de que todo es para allá. Estamos en una sociedad en la que se asume que la responsabilidad de los hijos es de las madres. Hasta que el hombre realmente no se implique y que esto no se sienta como un problema de ambas partes, no vamos a poder avanzar. No estáis cuidando a la mujer profesional, no estáis cuidando a la madre, no estáis cuidando a la conciliación en esta sociedad, no estáis fomentando la natalidad. Creo que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo con medidas en las que entren los 3 agentes sociales que son la familia, las empresas y el Estado. Muchas veces se retrasa la edad de la maternidad, se retrasa porque a lo mejor prefieres seguir con tu proyecto profesional o incluso muchas veces también optas por no ser madre. Estamos hablando de un descenso de la natalidad y una falta de reemplazo de la población. Cuando hablamos de maternidad y del problema de la conciliación no tenemos que hablar de un problema personal, tenemos que ser conscientes que esto es un problema social y que por lo tanto es una responsabilidad social. Soy madre trabajadora y no renuncio a ver crecer a mis hijas. Bueno, esto fue para las elecciones de 2015 y bueno, nos sentamos, hicimos junto con Change.org, fuimos pasando por las sedes de los principales partidos políticos para presentarles nuestra propuesta. Entonces, bueno, al siguiente año, en 2016, lo que hicimos fue dar un paso más. Queríamos escuchar a las empresas, queríamos escuchar también las experiencias de las malas madres, hicimos workshops con malas madres y nos dimos cuenta que por muchos planes de igualdad que tengan las empresas, por muchas políticas de conciliación que hagan, si no lo tratan desde una perspectiva de género, poco se puede avanzar. Entonces, por eso nosotros planteamos nuestro segundo estudio, que es el estudio de Somos Equipo, en el que poníamos el foco no tanto en la conciliación, sino en lo que es la corresponsabilidad, en el trabajo que hay en casa, ¿no? En cómo se reparten las tareas en el hogar y qué ocurre, ¿no? Qué impacto tiene el hecho de cómo repartas tú las tareas en el hogar con la esfera laboral. Lo que vimos es que se están reproduciendo esos roles tradicionales de género que aprendemos en el hogar, están impactando directamente en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres están renunciando a su carrera profesional al ser madres, porque recae sobre ellas todo el trabajo del cuidado. 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional, ese fue el gran dato que obtuvimos en este estudio.
Al siguiente año, en 2017, lo que hicimos fue dar un paso más, y es verdad que nos habíamos sentado con los principales partidos políticos, pero queríamos convertir todas esas reivindicaciones individuales, las queríamos convertir en una reivindicación colectiva para presentarla a los partidos políticos y que mostraran su compromiso con la conciliación. Así que creamos la página web de rompelmuro.com, en la que hoy en día llevamos más de 16.300 gritos o reivindicaciones individuales recogidas, y lo hemos convertido en una reivindicación colectiva en la que, bueno, lo estuvimos analizando, lo presentamos a 14 expertos y expertas en diferentes materias, en sociología, economía, educación, y con ellos trabajamos sobre que nos dieran las 5 medidas clave, ¿no?, para avanzar y para dar un paso más, y con ello poder contar con el compromiso, ¿no?, de los partidos políticos. Hablamos de compactar las jornadas, hacerlas más compactas y con flexibilidad de entrada y de salida. Hablamos de permisos iguales e intransferibles, pagados al 100%, sobre todo, y es verdad que hemos dado pasos, pero todavía queda un poco. Incentivar la igualdad en los puestos de responsabilidad de las empresas con el objetivo de lograr el 50-50. Sabemos que es una de las medidas más conflictivas, pero creemos que es muy importante. Transmitir los valores de igualdad y corresponsabilidad no solo en las escuelas, no solo a los niños pequeños, que por supuesto es muy importante, sino también en las empresas. Las empresas también tienen esa responsabilidad de educar en igualdad y en corresponsabilidad. Y este año, ya para acabar, este año, en 2019, lo que hicimos fue lanzar el primer servicio de la asociación Yo No Renuncio, que es un servicio de asesoramiento legal, laboral, gratuito, en la que, bueno, las personas pueden consultar, ¿no?, cualquier duda que tengan en relación a la conciliación. Pues lo que más nos sorprende es el volumen de consultas que recibimos diariamente. A día de hoy hemos recibido más de 1.800, y esto lo que refleja es que hay un problema de desinformación. La gente no conoce cuáles son sus derechos, no conoce qué medidas de conciliación existen, y sobre todo los hombres, ¿no?, porque parece como que esas medidas de conciliación que hoy existen sean solo para mujeres. Pues muchos hombres nos escriben informándose porque quieren implicarse y quieren ser corresponsables. Y nada más, espero que próximamente os pueda contar los próximos pasos que tenemos de cara al 2020 en la asociación. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias por recibirme y ya está. Gracias.